producción. O sea, el año 23 fue negativo. El año 24, por lo menos, hemos tenido un crecimiento de más o menos 3.1, 3.2%. Bien, vamos a hablar de economía ahora. ¿Qué les parece? Es importante, porque todo tiene que ver finalmente con la economía. Hemos invitado a Guido Penano, economista, para poder hablar de lo que sucedió el 2024 con la economía y de lo que viene. Guido, buenos días. Buenos días, Jorge, ¿cómo estás? Qué gusto, muchas gracias por acompañarnos hoy domingo. Guido, ¿qué nos deja en economía el 2024? ¿Qué ha sido lo más importante? ¿Qué es lo mencionable en materia económica? Obviamente de manera macro, en términos de nación, ¿no? Bueno, mira, varias cosas. En primer lugar, hemos tenido crecimiento. Acuérdate que el año 23 tuvimos caída en la producción, o sea, el año 23 fue negativo. El año 24, por lo menos, hemos tenido un crecimiento de más o menos 3.1, 3.2%. Cuando salgan las cifras ya a fin del año 24, veremos que ha sido un año en ese sentido positivo. Básicamente, el crecimiento ha estado sostenido por la agricultura, sobre todo la agroexportación, ¿no? Seguimos siendo tigres en agroexportación a nivel mundial, con nuestros arándanos, nuestras uvas, nuestras paltas, nuestros mangos, etcétera, que este año han tenido un buen año, a diferencia del año 23. Y también, por supuesto, el sector pesca, que ha tenido un crecimiento espectacular en el año 24, a comparación nuevamente del año 23. Y entonces hay factores, los precios internacionales de los minerales se han sostenido, hay algunos que han subido mucho, como por ejemplo el oro, el cobre se ha sostenido a muy buenos precios, en promedio, si bien con subidas y bajadas, pero el promedio del año es bueno. Y entonces, digamos que en síntesis, no es para nada un año malo el 24, hay que rescatar otras cosas también, por ejemplo, ¿no? El hecho que la inflación ha logrado bajar a su rango meta, tenemos una inflación mucho más baja que la del año 23. Claro, muchas personas me dirán, sí, pero los precios están altos, sí, pero se han detenido en su subida de una manera bastante aceptable. En tercer lugar, el tipo de cambio, ¿no? Somos una especie de isla en América Latina con el tipo de cambio estable desde hace muchos años y se mantiene así. En cuarto lugar, el Perú ha aumentado sus reservas internacionales de una manera significativa. Nuestra balanza comercial está significativamente positiva, o sea, es más lo que vendemos al mundo de lo que le compramos al mundo. Entonces, digamos, macroeconómicamente estamos bastante bien. Donde las cosas no están muy bien es en la parte del gasto público. Claro. El déficit fiscal no es, pues, flor maravillosa, sino al contrario. Ahí tenemos algo que trabajar muchísimo el año que viene, pero también hay que decirlo, nuestro déficit comparado con otros déficits, claro, lo que pasa es que como los otros están peor, nosotros pasamos piola, pero no se trata de eso, ¿no? No se trata en realidad. No es así la economía. No es así la economía, ¿no? Guido, exactamente, ¿no? ¿Cuándo o el próximo año o todavía el siguiente, cuándo es, si continuamos en esta ruta, si el otro año crecemos algo más, si la inflación continúa en los niveles que continúa, si el dólar no se dispara, cuándo el ciudadano de a pie va a comenzar a sentir alguna sensación de bienestar? Porque por ahora todavía el dinero llega a las manos y desaparece. ¿Cuándo va a comenzar a ahorrar un poco o de repente a pensar en gastar en otra cosa que no sea subsistir? ¿El otro año o todavía más adelante? Mira, es muy importante la pregunta que tú me haces, porque eso me lleva a decirte más o menos qué puede pasar el 25, el año que está viniendo. Si, digamos, las principales dudas que tenemos para el 25 se disipan, por ejemplo, te digo algunas. Primero,
todo el mundo está mirando a el futuro presidente de los Estados Unidos que arranca el 20 de enero. Ajá. Este señor dispara cosas así un poco a la loca, ¿no? O sea, ha hablado de recuperar el canal de Panamá para Estados Unidos. Bueno, eso es inaceptable, ¿no? Ha hablado de apropiarse o de conseguir que Estados Unidos posea Groenlandia, que pertenece a Dinamarca. Entonces, con ese tipo de declaraciones... Salirse de la OTAN, por ejemplo, ¿no? Claro. Cosas, ¿no?, verdaderamente descabelladas, ¿no? Con ese tipo de declaraciones y esta guerra arancelaria que le quiere declarar a Canadá, a México y a China, tampoco pues apuntan en una dirección de tranquilidad y de bienestar a nivel planetario, ¿no? Claro. Ahora, ¿qué pasa con los principales socios comerciales? Mira, miremos rápidamente Europa. Alemania está sufriendo muchísimo la guerra de Rusia con Ucrania porque no se puede abastecer del gas y del petróleo barato ruso. Así es. Entonces, si efectivamente se cumple lo que ha dicho en algún momento Trump, de que él va a parar esa guerra rápidamente, si se para esa guerra, Alemania se recupera y eso, no te olvides que Alemania es un poco el motor, la locomotora de Europa en este momento. Y entonces ahí tendríamos un entorno positivo en Europa. Ojalá fuese así, porque además, si Ucrania deja de estar en guerra, su producción de cereales, provee de nuevo a buen trigo, precio. Se va exactamente, ayudaría a bajar precios. Y nosotros somos importadores. Y fertilizantes. Y nosotros somos importadores de eso. Entonces se abarataría esos recursos para bien de los otros, los peruanos. Así es. Eso en el caso de de Europa. En el caso de China, que es otro de nuestros importantísimos socios comerciales, China ya la vio. Trump le va a poner aranceles y le va a bloquear muchas cosas. Entonces el gobierno chino, ¿qué está haciendo? El gobierno chino está tomando una serie de medidas para impulsar su mercado interno. ¿Y cómo lo piensa impulsar? Reactivando masivamente lo que antes tenía, que era su industria de la construcción. Eso nos favorece. ¿Por qué? Porque entonces se sostiene, a pesar de que pararía la guerra en Ucrania, que afecta los precios de los minerales hacia abajo, esta reacción de China hacia el mercado interno haría subir la demanda de, por ejemplo, el cobre. Y eso nos beneficia, ¿correcto? Precios del cobre buenos, el Perú está más tranquilo y con más caja, por decirlo de alguna manera. Entonces, el entorno internacional para el año 25, si bien está cargado de incertidumbre, no se pinta malo, pongámoslo de esa manera. Y entonces, para responder tu pregunta, si nuestra agricultura va bien, porque el clima parece ser que va a estar bueno durante el año. Hay gente que ha estado generando alarma de que no llueve y no hay agua, y no, ya va a empezar a llover, no se preocupen de eso. O sea, ya empezó a pequeñas lluvias, ¿de acuerdo? Pero viene una lluvia, a partir de febrero, marzo, los reservorios van a comenzar a recuperar sus niveles, eso está bien claro. Entonces la agricultura va a caminar bien, la minería va a caminar bien, el mar va a estar en sus temperaturas adecuadas, por lo tanto la pesca no va a sufrir lo del año 23. Entonces tenemos un entorno externo no tan malo, o mejor dicho, con perspectivas positivas, si se cumple lo que esperamos que se cumpla, e internamente el clima está con nosotros este año 25, y eso agro, pesca, inclusive precios internacionales de los minerales. Entonces, si tú me preguntas cuándo los ciudadanos van a estar tranquilos viendo que les sobran unos centavitos, porque esa era tu pregunta, lo único que te tengo que agregar es cuidado que tenemos año electoral. Y cuando tienes año electoral pueden pasar cosas medio locas en nuestro país. No te olvides que hay muchos congresistas que quieren ser candidatos presidenciales. Y entonces por ahí puede venir algún dispositivo legal que trastoque un poco el entorno macroeconómico. Hay que tener cuidado con la farra fiscal, ¿no? La farra exactamente, exactamente. Ahí veo yo el peligro, pero acuérdate que el año fiscal también es un año de gasto, porque con tantos partidos y tantos candidatos, algo de billetes se va a mover en nuestra economía y eso ayuda al consumo. Y entonces, el que hace polos, el que hace volantes, merchandising, ¿no? Claro. Todo ese merchandising se va a reactivar
y buscando experiencias anteriores, evidentemente vemos que se da una reactivación en el consumo y eso finalmente, sobre todo, beneficia a las pequeñas y medianas empresas, porque los que hacen campaña no contratan pues a las superempresas, ¿no? Claro. Lo que debemos esperar, y digámoslo bien claro, huelgas y paros afectan. Yo no veo en el horizonte ya lo que se veía, que era que los señores mineros del Reinfo iban a paralizar. Ya están felices. Ya se promulgó. Ya están felices. Ya se promulgó, eso ya está tranquilo. Y entonces, por el lado de huelgas, no veo no grandes se ve en el panorama, ¿no? Disturbios, exactamente. Entonces, no veo un año malo. Si tú me vuelves a preguntar, te defino y te digo, mira, la próxima primavera, septiembre, octubre, comenzaremos a sentir alguito más de dinero en el bolsillo. Es bueno porque entonces eso augura que las siguientes fiestas navideñas y Año Nuevo, la gente va a poder van a ser mejores y va a tener una sensación de bienestar, por lo menos en términos económicos. Lo que no se comprende... Siempre y cuando, déjame decirte una cosa, siempre y cuando los candidatos que se perfilen para llegar a la segunda vuelta del siguiente proceso electoral no sean pues Pedro Castillo, ¿no? Bien, ahora, lo que tienen que comprenderse es cómo se han desarrollado las grandes potencias, es poniendo dinero justamente en la mano de la persona de a pie. Obviamente después de que trabaje y cumpla su objetivo, ¿no? Poniendo dinero porque eso alienta el consumo. Importante lo que acabas de mencionar, que es, digámoslo, traduzcámoslo a palabritas macroeconómicas. Claro. Los que quieren reactivar su economía tienen que reactivar el sector construcción. No te olvides que es empleo y empleo el que mejora las condiciones de vida de una sociedad. Y donde tienes un sector importantísimo que da empleo, en construcción. Y en nuestro país la construcción, aunque te parezca mentira, tiene dos grandes causales. El gasto público bien orientado a proyectos, digamos, positivos y no a malgastar dinero a lo bestia. Y lo otro es la tasa de interés para los créditos hipotecarios. Claro, que tiene que ver con la inversión privada, ¿no? Claro. Exactamente. ¿No? Bien. Eso es importante. Y el otro sector que da mucho empleo es el sector textil confecciones, que lo tenemos ahí olvidado y que deberíamos darle todo un paquete de incentivos importante porque genera mucho empleo y eso es necesario en nuestro país. Bien, Guido, te agradezco mucho tu presencia en el programa, te deseo un feliz año nuevo y muchas gracias por ser tan didáctico como siempre, en volver la economía algo más entendible porque ustedes los economistas siempre hablan en difícil. Muchas gracias. Sí, de nada y feliz año también para todos ahí. Feliz año nuevo, Guido. Bien, queridos amigos, nos acompañó Guido Penano, economista, y a ustedes pues, Guido habla en fácil, ¿no? La economía es fácil de entender con alguien como Guido Penano explicándola. Bien, queridos amigos,